Pues vamos a hablar de varias situaciones técnicas hoy. ¿Cuál es la diferencia entre biopropóleo y ganoé? Les voy a decir. ¿Ustedes saben cómo se hace uno y cómo se hace otro? Ok. Empezamos con el ganoé. Es muy simple. Hay un laboratorio que tiene las células de micelios primarias, que tiene como, ¿cómo sería? Como en el reino animal serían como, sí, unas células para fecundación. Esas son de las cepas. Las cepas son el tipo del hongo específico, tienes la cepa. Y esas células las tenemos en congelación, y de ahí vamos a hacer clonaciones para que todas las nuevas células que nazcan sean iguales. Una vez que hacemos esas clonaciones de células o desarrollo de células, de ahí vamos a crear células para producir micelios. Producimos micelios que serán como la semilla del hongo. Micelios. Una vez que producimos esas semillas de hongo, entonces se hace un sustrato, que es un sustrato, un medio de cultivo que el hongo se va a comer y donde el hongo va a desarrollar, y en ese sustrato se inoculan esas semillas y el hongo empieza a crecer y se va comiendo el sustrato. Ese sustrato generalmente es de celulosas importantes, lleva calcios, lleva muy controlados sus magnesios, y el hongo empieza a comérselo. Y en un principio esas bolsas de sustrato van cambiando de color porque va creciendo el micelio por dentro del sustrato, y llega un momento en que ese hongo va a florecer, y cuando florece puede florecer en dos formas: en forma de coral o en forma de riñón. Y cuando florece, abres la bolsa del sustrato porque está cerrada, está herméticamente cerrada. Abres la bolsa del sustrato para que haya entrada de aire, surge la floración del hongo. O sea que lo que tú ves como hongo, eso no es más que el cuerpo fructífero del hongo. El hongo realmente es el que está adentro de la bolsa comiéndose esos micelios. Cuando tú lo ves en un árbol, lo que tú ves por fuera, ese es el cuerpo fructífero del hongo. El hongo en realidad se está comiendo al árbol por dentro. ¿De acuerdo? Y entonces el hongo se empieza a comer el sustrato y nace la floración. Después vienen los tiempos de cosecha, y cuando el hongo ya creció, el cuerpo floral del hongo, pasamos en recolección, se cortan esos hongos que tú ya ves, y esos hongos pasan a un proceso de extracción. Y ese proceso de extracción es lo más complicado, más que los procesos de cultivo, porque la molécula es demasiado cerrada. Entonces tenemos que romper esa molécula para poder extraer todos los beneficios. El proceso de extracción no se hace en Tapalpa. Nosotros tenemos una planta de procesos de extracción y ahí se hace el proceso de extracción. En ese proceso de extracción tenemos que cuidar la forma de extracción, la edad del hongo, los medios de cultivo del hongo, para que nos den más o menos principios activos. Y en cada partida tenemos que hacer un estudio bromatológico para determinar
la curva de concentración de principios activos. Y de ahí le damos nosotros los grados de concentración que queramos darle a ese extracto hasta llegar a casi ácido ganodérico puro. No llegamos a ácido ganodérico puro. Cuando llegamos a ácido ganodérico puro, nosotros ya lo tendríamos que utilizar en micras. ¿Okay? El ácido ganodérico es muy caro. El precio de ácido ganodérico puro en el mercado, estaremos hablando de que anda algo así como $900 el gramo. Uh-huh. Entonces es realmente muy, muy caro el ácido ganodérico. Bueno, ahí le damos los procesos de extracción. Ya de ahí hacemos una dilución que sea potable. ¿Qué significa eso? Que la pueda tomar el ser humano, y de esa dilución lo ponemos en ese frasquito que ustedes conocen como Ganoé. Por eso Ganoé es un proceso muy cuidado, es un producto muy, muy valioso el Ganoé, con la mayor concentración de factores nutrimentales que el hongo Ganoderma lucidum puede dar. Eso es Ganoé. Ahora, ¿cómo se hace biopropóleo? Eso se hace diferente. Biopropóleo se tienen igual las células primarias. De esas células se hace una clonación de la misma manera. Y en esa clonación empezamos a producir micelios. Y a través de un bioreactor, o sea, no lo vamos a poner a cultivar, sino dentro del laboratorio estimulamos el desarrollo de células que van a ser las semillas, y ponemos un campo de cultivo líquido y se desarrollan las células, y entonces tenemos que llevar un proceso para que esas células no se mueran, y esas células que van a ser la formación de un hongo posterior, esas células empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y luego las detenemos en su crecimiento y las llevamos a un estado de latencia. Y una vez que está en un estado de latencia, hacemos una dilución, nos la traemos en ese estado de latencia. Eso se hace en un laboratorio biológico, se mantienen en refrigeración hasta que incorporemos un ingrediente que evite el desarrollo de hongos y bacterias. Ese ingrediente que encontramos que evita el desarrollo de hongos y bacterias es el propóleo. Le ponemos propóleo para que no permita el desarrollo de esas células y se sigan manteniendo en estado de latencia. Si no tuviéramos el propóleo en biopropóleo, entonces las células del hongo se seguirían reproduciendo. De hecho, en tiempo de calores, ustedes ven que se reproducen y se forma una capita café en la parte de abajo, porque domina su reproducción al estado de latencia en la que está manteniendo el propóleo. Después se saboriza, porque si no sabría muy feo para ti, se saboriza con stevia, y una vez que se saborizó, se mete en ese frasquito que tú lo vas a utilizar abajo de la lengua. Sí, lleva todos los ingredientes necesarios para poder mantener la latencia, que no se te nosotros le llamamos que se te reviene las células, el hongo. Cuando iniciábamos biopropóleo teníamos graves problemas porque no medíamos todavía los estados de latencia y se nos crecían los micelios antes de envasado. Y ya llevábamos el proceso y teníamos que hacer un proceso para bajar el crecimiento, que es un proceso que ustedes lo conocen como pasteurización, el cambio de temperaturas para detener el crecimiento celular. Y entonces ya lo pasteurizábamos y lo volvíamos a poner para evitar que se nos reviniera, porque
Ya cuando trabajas con la célula del hongo, el hongo es un reino diferente al reino animal y al reino vegetal, es un reino intermedio, pero es el reino más resistente que existe en nuestro planeta. Los hongos guardan su misma estructura desde el principio de la vida en la tierra hasta nuestros días, cuando los animales y los vegetales hemos ido evolucionando y ellos son resistentes al proceso de evolución. Fíjate qué interesante la frecuencia de información al mantener intacto su proceso evolutivo. Los hongos se usan en la medicina tradicional, en la medicina china, en la medicina alopática, en todas las medicinas. De hecho, el indicio documentado más antiguo de medicina es con hongos. El hombre del Cromañón. ¿Han oído hablar de eso? Él, cuando lo descubren, pues estaba conservado gracias a un estado de congelación. Encuentran una lesión en una pierna, era un humanoide, no era la estructura humana como conocemos actualmente. Encuentran una lesión en una pierna, un collar de fomes. Fomes es una variedad de hongos, y fomes en el estómago, y se deduce que por la lesión mordía los fomes, tal vez para minorar el dolor. Un indicio más antiguo que eso no existe. Entonces los hongos nos han ayudado en la salud por siempre. Ok, la diferencia entonces es que uno tiene células vivas y el otro tiene extractos de principios activos. Tú lo entiendes, esto es muy similar a lo que nosotros conocemos, esto entraría dentro del estudio de la bioquímica, pero esto no lo entendemos porque esto es el estudio de la biofísica. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Uno, frecuencia, energía, información. Otro, nutrimental. ¿Sí? ¿Sí lo vamos captando? Pero de repente abrían el frasquito de uno, abrían el frasquito de otro, le ponían la mitad, lo meneaban y después, es que es más fácil, en lugar de estarle poniendo gotitas, pues lo pongo en el biopropóleo y ahí tomo todo, ¿no? Y nos empiezan a decir muchos beneficios, ¿no? Pues vamos a ver desde el punto de vista del laboratorio real qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y sí, empezamos a ver reacciones. Y conforme fuimos viendo reacciones, fuimos haciendo más estudios y más estudios y más estudios, hasta este que quiero compartirles. Este fue un fotocultivo de células de un cáncer que se llama linfoma murino L5-17-8Y. Este es un cáncer de mama muy específico y que hemos notado que ese cáncer afecta mucho a las ratas de laboratorio. Entonces, como afectaba mucho a la rata y le pega mucho a la rata de laboratorio, dijimos, bueno, pues lo vamos a hacer vamos a tomar ese tipo de cáncer específico que además en el humano es de los más comunes y nos va a permitir poder medir con las células tanto de ratas como de humanos, porque pudimos comprar un tumor certificado para poder hacer esta serie de investigaciones. Y son tratadas con Ganoderma lucidum en la unión de extracto con células de bioreactor, o sea, polisacáridos, ácido ganodérico y células vivas, que sería la unión de Ganoe y biopropóleo. Y empezó ahí nuestra base de estudio y dijimos, vamos a estudiar una base
de 10,000 células, de 10,000 células, de 15,000 células y 20,000 células. ¿Y qué va a pasar cuando se agrupan 10,000, cuando se agrupan 20,000 y cuando se agrupan 15,000? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicimos en mayor cantidad de células en agrupación? Porque queríamos ver cuál era la reacción en la evolución de un tumor. Si el tumor era pequeño, si el tumor era mediano, si el tumor era mayor. Por eso hicimos agrupaciones de 10,000, 15,000 y 20,000 células. Y también empezamos a ver cómo reaccionaban cuando poníamos 1 gramo de esa mezcla, cómo reaccionaban cuando metíamos 2 gramos de esa mezcla, cuando poníamos 4 gramos de esa mezcla y cómo reaccionaban cuando poníamos hasta 8 gramos de esa mezcla, que serían más o menos las dosis que ustedes están acostumbrados a tomar. Cuando tomas propóleo y la mitad de propóleo, hicimos una mezcla y hicimos gramos de líquido. Estamos usando ya la mezcla como quedaría cuando tú haces la mezcla, ya con sus diluciones y todo, las diluciones que ustedes tienen. Esa es la vista de las células sin utilizar la mezcla de Ganoé y biopropóleo. Son células, en la primera vemos la más gris, vemos 10,000 células de cáncer. Es importante que ustedes vean cómo está estructurada la célula. Después vimos 15,000 células y aquí 20,000, está totalmente invadido. Aquí hay algunas destrucciones, algunas células que se estaban destruyendo por sí solitas porque eran un montón de células, pero casi todas estaban en buenos estados. Recuerden que una célula cancerosa no es una célula enferma, es una célula bastante resistente que es muy fuerte. Y entonces aquí vemos la fortaleza de la célula. Solamente hubo unas pequeñas destrucciones cuando había 20,000, en 10,000 casi no vemos células destruidas. Y bueno, en 15,000 tampoco vemos células destruidas. Aquí vemos una pequeña destrucción. Pero todavía no usábamos la mezcla le voy a llamar ganoderma, ¿va? Porque son los 2 tipos de ganoderma. Esta fue la primera que vimos con 8. Bueno, sí, tiene razón, son miligramos. Ok, 8 miligramos. Con 1 miligramo no lográbamos destruir muchas células, no alcanzábamos. Esto acuérdense que es en el cultivo de 10,000. No alcanzábamos a destruir, si te fijas hay muchas que están fuertes y algunas que están en proceso de destrucción. Pero cuando lo hicimos con 2, tuvimos una reacción muy fuerte, muy fuerte. Cuando lo hicimos con 4, vemos muchas destruidas. Aquí estas ya de plano desaparecieron, aquí hay muchas en procesos de destrucción. Y cuando la hicimos con 8 miligramos, todas están en proceso de destrucción, todo esto se destruyó y no hay ninguna fuerte. Sí, va cambiando porque va destruyéndose la célula. Ahorita vamos a ver los tiempos de estudio. No, sí. Excelente. Déjame ver si me lo pusieron en la presentación, los tiempos. Ok, esto es lo mismo, pero lo hicimos con 15,000 células. Aquí vemos que 1 miligramo no alcanza a hacer gran reacción porque es mucho más grande el tumor. Ajá. Sin embargo, con 8, igual tenemos prácticamente todas las células en procesos de destrucción. Con 4, aquí todavía hay células fuertes, células en proceso de destrucción y muchas células destruidas. Y
en un tumor grande, fuerte, 20,000 células agrupadas. Con 1 miligramo no alcanzamos a hacerle ni cosquillas, con 2 sí, con 4 casi lo desbastamos y con 8 miligramos logramos desbastarlo. Y esta tal vez no les guste ver, pero se las voy a mostrar, esta foto. Esta es una pierna sana. Se inocula, 30 días de tratamiento. La pierna, cómo se desarrolla con el tumor sin tratamiento, y la pierna tratada, cómo se desarrolla. La diferencia en cuando se usa el Ganoderma y cuando no se usa Ganoderma. Entonces, señores, lo que ustedes sacaron de manera empírica tenía un principio de ciencia. Cuando vemos estos resultados en un suplemento alimenticio, esto no debería de ser suplemento alimenticio. Estos resultados son más contundentes que un medicamento. Quise compartirles un poquito de lo que hacemos de manera interna, para que se den una idea de cómo vamos estudiando cada uno de los productos que ustedes tienen. Y no nada más el estudio de los productos, sino el estudio de las formas de uso que ustedes van cambiando, pues. Nosotros tenemos estudio de extractos de Ganoderma y tenemos extractos de propóleo, pero no lo habíamos hecho los estudios sobre cáncer. Habíamos hecho estudios sobre regeneración celular. ¿Cómo nos ayudaba a ¿qué es la regeneración celular? La formación de nuevas células. ¿Ah? Pero no lo habíamos hecho con un cáncer específico. Y en este caso lo quisimos hacer en un cáncer específico. Ahora, como sabíamos que estábamos ante un cáncer demasiado agresivo, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el estudio con la mezcla de ambos, ¿no? Con la mezcla de ambos. ¿Qué pasa si nosotros vendemos a un cliente Ganoé y qué pasa si vendemos biopropóleo? No vendemos Ganoé. El mismo Ganoé, exactamente la misma concentración de Ganoé, lo tenemos en un sobre de Kenko. ¿Okay? De 5 a 7 gotas de Ganoé es lo que me da un sobre de Kenko. Realmente 5, un sobre de Kenko. Esta misma reacción la pudiéramos tener en la combinación de Kenko con propóleo, pero nuestro estudio fue con Ganoé y propóleo, biopropóleo. El café trae medio gramo puro, pero el extracto de polvo de Ganoderma puede ir a diferentes concentraciones. El nuestro es muy, muy concentrado. El 96% de principios activos. ¿Ok? Que sería como 10 veces más o 20 veces más de concentración de lo que traen los demás cafés con Ganoderma. Pues, señores, esos son los resultados y ahora sí les puedo decir, con resultados en la mano, sigan usando su mezcla. Hoy sí les puedo decir que lo que están haciendo está perfecto, que tenemos un resultado impresionante, que me da mucho gusto que nuestros productos estén reaccionando también juntos, porque también eso pasa muchas veces, ¿no? En ocasiones las empresas hacemos estudios de cada uno de nuestros productos, aunque la mayoría de las empresas no hacen estudios de sus productos, esa es la realidad, pero a veces hacemos estudios de nuestros productos, pero no los hacemos en simbiosis unos con otros. Y eso también es interesante ver qué pasa cuando hago el estudio en simbiosis de uno con otro, porque las reacciones pueden ser todavía más contundentes o incluso podría llegar el caso que se inhiba los resultados
y que un producto pudiera llegar a dejar de ser bueno por haberlo mal combinado con otro, ¿no? Pero en este caso, pues nos dio un impulso tremendo. Cuando tú abres un Ganoé, realmente empiezas a sentir todo el trabajo que hay detrás de ese frasquito. Otra de las ventajas que tenemos con Ganoderma no tiene contraindicaciones. Mira, la verdad es que le tienes que poner contraindicaciones porque si no, no te la creen, pues, no te la creen, ni siquiera Secretaría de Salud te la cree cuando dice, es que tienes que poner las contraindicaciones que hay, porque todo tiene contraindicaciones. Ok, pues ahí le pongo las contraindicaciones que quieras, pero la verdad es que no hay. Es la única que pudimos poner en el Ganoé, pero no en el embarazo, en la lactancia. Durante el embarazo no tenemos problemas, la eliminación de toxinas se da por los medios de excreción, los medios excretores, como sería el ir al baño, pipí, popó, sudoración, vías renales o digestivas. Esos son medios de depuración. En la lactancia sí pudiéramos tener, pero la verdad es que si la persona ha tomado el Ganoé desde antes, biopropóleo ya como mezcla, sí pudiera tener algunas contraindicaciones, ¿no? Nosotros lo tenemos en una solución hidroalcohólica. ¿No? Es lo mismo que la homeopatía. La homeopatía se desarrolla en una solución hidroalcohólica. Entonces lleva un poquito de alcohol. Algunas personas no resisten el alcohol en una herida abierta, por ejemplo, porque le va a arder muchísimo. Sí va a cicatrizar, le va a mejorar, pero arde. A un niño, por ejemplo, a un niño pequeño, pues no le vamos a dar biopropóleo porque a un bebé, a la hora de que le demos, lo podemos ahogar. Entonces te lavas las manos, te pones en el dedo y le haces un masaje, pero no se lo pones directo. Entonces cositas así son los cuidados que debemos de tener con biopropóleo, ¿no? Que les iba a explicar cuál era la diferencia entre investigación y recopilación, porque la mayoría de las empresas, y ojo, señores, y me incluyo yo en eso, estábamos equivocados en la forma de investigación. Antes yo tenía otra empresa que hablábamos de biofísica y que decía, hacemos investigación, pero ¿sabes cuál era la investigación? La que normalmente estamos acostumbrados. A ver, Ganoderma lucidum. Voy a buscar información sobre Ganoderma lucidum. Busco información, mira, tiene estos compuestos y sirve para esto, para esto. Y entonces me meto a la internet y empiezo a sacar información que alguien tiene, me meto a los libros, busco protocolos y empiezo a recopilar información, recopilo información y digo, hice una investigación de Ganoderma lucidum y ahí está. Y aquí están todas las fuentes. Eso no es investigación. Eso es recopilación de datos. Cuando tú tomas esto del Ganoderma, lo haces las células, no haces las células, tú tienes tu célula y dices, a ver, voy a poner esto y voy a poner tales variantes. ¿Qué pasó? No, pues no pasó nada. Y a veces pasa un año y no pasó nada, a veces pasan 2 años y no pasó nada, 3 años y no pasó nada, y dices, tengo que cambiar la variante, no pasó nada, vuelvo a cambiar variantes, aquí hubo una reacción, vuelvo a cambiar una variante, aquí hay una reacción, las células empiezan a actuar de manera diferente y entonces estás creando y la creación, fíjate, la creación es el contacto que tú puedas hacer con una fuente universal de información. Esa es la creación. Lo otro que le llamas investigación es el contacto que tú puedas hacer con lo que alguien escribió. Y ahí no estás creando nada. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia.
En otras palabras, señores, el ser humano somos seres creadores. Y eso es física. Si no es bio 4, no es biofísica. Señores, muchas gracias.